mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, con un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. De verdad que es un privilegio estar con ustedes, y mientras David tenía la amabilidad de presentarme, recordaba mi primer viaje extra local, que algo que hice fuera de la iglesia local fue a La Paz. Y estuve 5 o 6 ocasiones en la ciudad de La Paz. Y sinceramente, siempre que salimos de la iglesia, queremos servir como iglesia local. Parte de lo que la iglesia local es que comparte los recursos de nuestra iglesia, incluyendo a sus pastores, para ver el trabajo del evangelio avanzando en otros lugares. Y estamos muy animados de ver lo que está sucediendo en Bolivia. Y David dice de mi agenda ocupada, de verdad que para mí es un gozo hablar con David. Cuando hablo con él, que la hablamos frecuentemente, porque soy muy edificado por su vida. Ver un joven, todavía es joven, hermano. Nosotros nos convertimos en hombres a los 40 años. Antes somos jóvenes, a los 40 ya somos hombres, 60 ya somos ancianos. Eso es bíblicamente definido, hermanos. Después podemos tener la conversación de cómo se define eso bíblicamente, pero antes de 40, jóvenes, después de 40 ya somos hombres, y después de 60 somos ancianos. Pero ver un joven maduro que desea servir al Señor, desea servir a su esposa, yo quiero honrarlo, porque muchas de las preguntas que él hace públicamente es acerca de cómo ser un mejor, privadamente conmigo es cómo ser mejor padre y mejor esposo. Y cuando yo escucho eso, veo a alguien que desea servir bien a su iglesia porque sabe que tiene que servir bien a su familia, y eso va a ser un reflejo de su servicio a la iglesia. Entonces, siempre soy muy animado por su vida. Y estamos muy contentos de estar acá. Estoy viendo a ver si mañana me como una salteña, porque aunque no son como las de La Paz, allá donde yo estoy no hay salteñas. Así que vamos a ver, vamos a orar y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10. Oren por mí, porque yo me ofrecí a traducir a Matthew y no sabía que iba a ser un sermón tan profundo. No sé si me quedan neuronas en mi cerebro después de traducir esto. Yo creía que él iba a decir Jesus loves me, yo le iba a decir Jesús les ama, pero algo tan profundo, mi cerebro estaba como un poco teniendo un cortocircuito. Así que oren por mí. Señor, venimos ante ti agradecidos porque realmente nuestra identidad es ahora ser tu pueblo. Y ayúdanos a valorar esta identidad y valorar los medios que tú das para construir y edificar a tu comunidad. Que podamos ser aquellos que apreciamos lo que tú estás haciendo por medio de los medios que tú nos das. Y que aprendamos a apreciar la comunión con los santos, en específico cuando tú hablas a tu pueblo, cuando edificas a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mientras ponen la foto, voy a ir leyendo algo que tiene que ver relacionado con esta foto.
No sé si conocen la famosa pintura es una pintura en pared, La Última Cena de Leonardo da Vinci. Esto ha sido una de las obras de arte más veneradas y conocidas del mundo durante más de 5 siglos. Pero durante la Segunda Guerra Mundial casi se convirtió en historia o pasó de existir en más de un sentido de la palabra. En agosto de 1943, los líderes aliados bombardearon varias ciudades italianas, incluyendo Milán. Muchas iglesias y edificios históricos que contenían piezas de artistas maestros fueron destruidas o gravemente dañados, incluyendo el Duomo, el Castello Sforesco, el Teatro de la Scala y la iglesia Santa María de la Gracia. Ven mi italiano, gracias. Esta última era la iglesia donde Leonardo había pintado el último supermural directamente, la última cena, el supermural directamente en una de las paredes, en 1495. El 15 de agosto de 1943, una bomba de alto poder explosivo cayó a solo 80 pies del mural. El edificio fue prácticamente demolido, el techo se derrumbó, el claustro se derrumbó y las paredes enteras volaron. Milagrosamente, la pared en la que estaba el mural todavía estaba en pie cuando se disipó la pólvora. Con la esperanza de proteger la obra de Leonardo contra tal ataque, los funcionarios la habían protegido con sacos de arena y andamios años antes. La precaución fue una de las que muchos museos e iglesias de Italia habían tomado cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Incluso esculturas como el David de Miguel Ángel se encerraron en torres de ladrillo para protegerlas de las bombas y los disparos. Y aquí ven una foto de cómo este mural fue protegido con sacos de arena. Tomaron el trabajo de proteger esta obra maestra. Y yo tuve la oportunidad de estar en Milán y ver esta obra maestra. Y es interesante porque está en un cuarto un poco similar al tamaño. Y en un lado está La Última Cena, esta obra magistral. Y en el otro lado hay una obra que es de importancia, no, una obra, pero como no es de importancia, ellos no le pusieron saco. Porque los miembros de la ciudad de Milán sabían algo que era importante para ellos, que le daba identidad. Y protegieron aquello que era de importancia. El otro mural, está bien, está bonito, pero no lo protegieron porque no era una obra maestra, pero le pusieron estos sacos para protegerlo, y esto fue lo que previno que perdiéramos esta obra maestra. Puedes sacar la foto. Hermanos, protegemos lo que le damos importancia. Protegemos aquello que le damos importancia. Ponemos sacos de arena para darle protección a aquello que nos es de importancia. Ellos pusieron los sacos de arena que protegían la última cena de David, y protegemos aquellos que nos da identidad. Quizás protegemos nuestro estatus social, poniéndonos ciertas ropas que son aceptables en cierto lugar. Quizás protegemos nuestra gordura poniéndonos algo un poquito más suelto, que no se nos vea un poco la barriga de la cámara del lado, como le pasó a Pepe en la camarita del lado. Protegemos aquello que tiene importancia y valor, porque protegemos lo que nos da identidad, protegemos algo cuando estamos en guerra, y protegemos aquello que tiene que ser preservado y no destruido. Y hermanos, necesitamos proteger al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. Y lo que yo quiero que nos llevemos de este tiempo que voy a traerle, la importancia de la iglesia de Cristo, y por eso necesita ser protegida por nosotros, es que en la iglesia de Cristo es que escuchamos a Cristo. Donde tú escuchas a Jesús hablar es en la asamblea de la iglesia del Señor, donde Dios nos habla. Y por eso lo protegemos. ¿Qué es la importancia de la iglesia local? Ahí yo voy a escuchar al Señor. En donde escucho a Dios hablar, es donde Él va a hablar a nuestros corazones, donde nos va a transformar. Le voy a decir algo, por más efecto que tenga esta conferencia en sus vidas, Dios no te va a hablar de la misma forma que cuando vayas el domingo a tu iglesia. Porque es el lugar donde lo que Matthew estaba hablando, ese templo que está siendo edificado, ese edificio que está siendo edificado, cada ladrillo se junta y Él hace su presencia en ese lugar. Para que por medio de hombres imperfectos escuchemos el perfecto mensaje de la boca de la palabra de Cristo. ¿Cuál es la importancia de la iglesia, hermanos? No es que nos haga tener lugar donde entretenernos,
En Estados Unidos, donde estamos hablando inglés toda la semana, no es el lugar que voy y puedo hablar español porque hay otros hermanos que hablan español. O no es el lugar que me junto con gente que son de mis mismos intereses. No es donde voy a buscar una esposa porque quiero una esposa que no sea de la calle, quiero una esposa que sea de la iglesia. No, hermanos, la iglesia, escúchenme bien, es el lugar donde escuchamos a Cristo, donde Él nos habla. Y ese es el valor que tiene, es que las palabras más importantes que tenemos que escuchar en esta historia, las escuchamos en el lugar que Él ha designado, la iglesia del Señor. Y voy a hablar de la importancia de la expresión del domingo sin minimizar otras formas que el Señor trabaja. Dios utiliza los grupos pequeños, Dios utiliza nuestra lectura bíblica individual, Dios está en esos lugares, pero Dios ha determinado de una forma especial que la reunión donde están los santos que Él ha llamado a estar en un lugar local es el lugar principal que va a hablar a nuestras vidas. Y le voy a decir algo. Nuestra lectura individual en nuestras casas es una bendición. Pero por 1500 años la iglesia no tuvo una Biblia en su casa. Es más, por casi 1900 años nadie tenía una Biblia en su casa. Porque no había esto. ¿Y cómo la iglesia del Señor sobrevivió todo ese tiempo? Porque Dios habla cuando el pueblo de Dios se une por medio de un hombre que está hablando la palabra del Señor. Vamos a ese lugar, hermanos. No a juntarnos. No a que cuando se acabe me voy a juntar con unos cuantos a hacer unos chistecitos. No a ver la chica que me atrae. Aunque si busque una esposa en la iglesia, pero eso no es el propósito principal. Vamos a escuchar a Cristo, hermanos. A que Cristo nos hable. A que aquel que por medio de su voz dice que todo fue creado y todo es sostenido por medio de su mano, por medio de su boca. Las células de esa silla están siendo sostenidas por el poder de la palabra de Cristo. El verbo que se hizo carne y habitó en medio de nosotros, que caminó en el lugar de Palestina, ese mismo habla a nuestras vidas domingo tras domingo de forma especial. Esa es la importancia de la iglesia local. El Dios glorioso de la eternidad se encarnó, vino a salvarnos y ahora, 2000 años después, nos habla por medio de la persona de Jesús, domingo tras domingo. Eso es glorioso, hermanos. Cada domingo cuando yo voy a predicar, yo no voy solamente a enseñar, yo voy a ser ministrado, porque de una forma media loca, Cristo va a hablar por medio de lo que yo voy a decir. Yo no puedo solamente ir a dar, yo voy a ser ministrado, hermanos. Hace unas semanas, yo tengo a veces la oportunidad de predicar en la mañana y en la tarde, porque nuestra iglesia local se reúne a las 2 de la tarde, eso es muy normal en Estados Unidos. Dejamos que los gringos utilicen los edificios que ellos pagaron y compraron y pagaron millones de dólares por la mañana, y nosotros por un poco de dinero utilizamos los edificios por la tarde. Pero hermanos, en ocasiones me invitan a predicar en inglés por la mañana, y voy en la mañana a predicar a algún pastor que está de vacaciones en el área o algo así por el estilo, y por la tarde voy y predico a la iglesia local que sirvo a las 2 de la tarde. Y eso es uno de esos domingos, hermanos. Los pastores a veces estamos desanimados. Somos humanos. Tenemos situaciones difíciles. Necesitamos escuchar el evangelio. Nuestras almas necesitan ser animadas por la palabra del Señor. Y Dios sabía que ese domingo necesitaba escuchar su voz en la mañana y en la tarde. Prediqué en la mañana un sermón, prediqué en la tarde otro sermón. Y yo salí, hermanos, en vez de salir cansado, yo salí energizado. Porque Cristo había hablado a mi corazón. ¿Qué es lo más loco por medio de yo predicar? Que yo sé mis debilidades, mi pecado. Mi esposa fue a las 2 predicaciones, fue edificada en ambas. Ella conoce mis debilidades y mis pecados. Pero ella sabe que de una forma que es complicada, ese hombre que muchas veces peca contra ella, ese es el hombre que Dios utiliza para los domingos hablar la palabra del Señor. La importancia de la iglesia local. Cristo nos va a hablar, hermanos. Eso que Matthew estaba diciendo, esa edificación que está siendo formada, que Matthew hizo una labor magistral, hermano. Eso que él trajo es complicado y él lo hizo de una forma sencilla dentro de lo complicado que es. Demostrar cómo Dios ha trabajado y ha formado un pueblo que es exclusivo para él, que nos distinguimos del mundo, hermanos. Nos vestimos diferente al mundo. No tenemos que vestir ridículos, pero nos vestimos diferente. Los trajes no pueden ser tan apretados. Los hombres, si estás haciendo un poquito de pesa, de momento hacemos 2 o 3 pesas y de momento como que las camisetas tienen que estar así, que van a explotar.
Y caminamos así. Espérate, estoy trinco. No, hermanos. La sensualidad del mundo no la abrazamos. ¿Por qué? Porque somos diferentes al mundo. Somos diferentes. Y no estoy hablando en que nos convertimos en esto que nos pensamos mejores. No, porque el Evangelio nos protege de eso. El Evangelio nos protege de sentirnos mejores porque sabemos que somos pecadores que hemos sido salvados por la sangre del Cordero. Estoy hablando muy rápido caribeño, todavía me están siguiendo. Tengo que aclarar. Porque, hermano, me emociono. Pero somos distintivos del mundo. Y la forma que vamos a ser diferentes, hermanos, lo que va a hacer que nos veamos diferentes, lo que va a hacer que deseamos ser distintivos, es que sabemos que Cristo nos ha hablado. Y Cristo nos habla. Y veo aquí pastores y yo digo, wow, Dios utiliza a ese pastor con sus defectos, domingo tras domingo, para hablar la palabra de Dios a su pueblo. No estoy minimizando otros medios de gracia, pero todos los medios de gracia de la iglesia que se utilizan para la edificación del cuerpo de Cristo deben salir del púlpito de la iglesia. El discipulado debe fluir del púlpito de la iglesia. Nos hemos convertido en el tiempo, hermanos, y yo he escrito 4 libros, pero déjeme decirle, un libro puede ayudarle, pero la prédica del domingo te va a ayudar más. Es más, sin la prédica del domingo no puedes interpretar ese libro que tienes en tus manos. Necesitas el acto espiritual y no es solamente un acto intelectual de escuchar la palabra del Señor. Le voy a dar un ejemplo, hermanos. Yo a veces digo cosas, yo quiero que escuchen, no escuchen lo que no estoy diciendo. Mi esposa, no sé cómo le dirían aquí, ella era muy estudiosa. En Estados Unidos dirían que ella es una nerd. Huasquiri, traducción boliviana. Ella, ¿cómo se dice? Ñoña. Bueno, ella es muy estudiosa, muy así, ella es súper estudiosa. Y ella toma unas notas increíbles, hermanos. Y es bueno tomar notas, pero no podemos tomar notas a expensas de saber que Dios nos está hablando en ese momento. No es un examen que voy a tomar después. Dios está hablando. Si me pierdo alguna nota, está bien. Porque Dios está hablando y está pasando algo espiritual en ese momento. No místico, de un sentido, ¿sabes? Así como de fantasma. No estoy hablando de eso. Pero está sucediendo un acto donde el Creador del universo está en medio de nosotros y por medio de su Espíritu Santo va a ser su palabra viva en nuestros corazones. Y venimos con fe a escuchar eso. Así que, hermanos, cuidamos la iglesia, protegemos la iglesia, porque es el lugar que Dios habla. Es el lugar que Él nos va a ministrar. Es el lugar que nuestras vidas van a ser transformadas. Es donde lo conocemos a Él. Así que leamos Romanos capítulo 10, versos 14 al 21. Hermanos, esta es la inspirada, perfecta, inerrante palabra de nuestro Dios. Cuando leemos estas palabras, Dios nos está hablando. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice al Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Este es el versículo que quiero que prestemos mayor atención. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Isaías muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mi mano a un pueblo desobediente y rebelde. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo.
porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. El libro de Romanos, hermanos, es glorioso, toda la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero el libro de Romanos, si tú entiendes Romanos, entiendes la Biblia, básicamente. Si tú entiendes el libro de Romanos, vas a entender el argumento bíblico. Y Pablo, en Romanos 1, 16, 17, dice estos gloriosos versos que todos conocemos, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. ¿Y qué tú pensarías que él haría después de haber declarado esto? Hablar de este poder de salvación. Pero ¿qué él hace después de eso? Pasa 2 capítulos hablando de que todos hemos pecado. Es interesante, lo que haría sentido después de decir que el Evangelio es poder de salvación, es comenzar a hablar de ese poder de salvación y cómo ese poder puede tener efecto en tus vidas y que tú puedes coger ese poder y pensar, poder, 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 poder. Pero de ahí pasa a decir que el Evangelio es poder de salvación y dice, todos hemos pecado. Y lo muestra que los gentiles han pecado, desechando todo lo que es verdad, abrazando mentiras. En el capítulo 1, nos gusta ese capítulo, ¿verdad? Porque en este tiempo habla del movimiento LGBTQ, nos gusta ese capítulo porque mira cómo ha endurecido su corazón. Y el punto de ese texto no es tanto decir, mira, estos que han pecado de esta forma, es decir, todos podemos pecar de esta forma. Pero después en el capítulo 2 habla de cómo se endurecen personas por ser religiosos, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, que podemos caer en ese punto. Y llega el capítulo 3 y muestra esta gloriosa parte que dice que todos hemos pecado, pero muestra la solución de este problema. El poder del Evangelio se refleja por medio de la justificación por fe. Por medio de Cristo que toma nuestro lugar y Él recibe nuestro castigo, pero también recibimos de Él su obediencia perfecta y ahora somos declarados justos por Él. Y nos muestra que por medio de esa fe ahora podemos servir al Señor, porque cuando leemos el capítulo 4 y 5 de Romanos, podemos decir, wow, el Evangelio parece que es esta oferta de que nos vamos a ser justificados no importando nuestro pecado, porque donde abunda el pecado, ¿abunda qué? La gracia. Pero ¿qué dice en el capítulo 6? ¿Entonces pecaremos? No, de ningún modo. Porque la gracia es un impulso hacia la santidad. Y llegamos al capítulo 8 y vemos este glorioso aspecto que nos muestra esta batalla que tenemos con el Espíritu, no con el Espíritu, por medio del Espíritu contra la carne, que nos puede llevar a desanimarnos, a sufrir, porque estamos todavía en un mundo donde el pecado está obrando y estamos batallando contra el pecado. Y ahí viene esta promesa gloriosa de que nada me separará del amor de Cristo. Oh, hermano, qué gloriosa promesa cuando estamos hablando, todavía estoy batallando contra el pecado. Y podemos desanimarnos porque pensaríamos que si ya estamos en Cristo no tenemos que batallar más con nuestro pecado. Uno de nuestros hijos ha batallado con ansiedad por años. No era creyente, por años decía, yo no soy creyente. Y yo le decía, no importa, te voy a amar, tú eres, no voy a decir si eres el nene o la niña, pero decía, tú eres mi pagano o mi pagana. Yo te amo, no importando si eres creyente o no creyente. Tú eres mi hija, no importa, si tú crees o no crees, no va a cambiar mi amor por ti. Pero Dios hace un trabajo de gracia en su vida y salva a esta criatura, no voy a decir si es él o ella, y vemos un cambio en la vida y comienza a no temer. Pero en momentos, cuando teme, como que piensa que perdió todo, y yo digo, no, esto es parte de la batalla. Todavía estamos batallando con la carne, porque de momento estás tentado a temer, no te creas que tienes que echarlo todo por la borda. Y por eso necesitamos ese recordatorio. Aunque estemos batallando con la carne, nada me separará del amor de Cristo. ¿Y cuál es la pregunta siguiente? Lo que Pablo habla en Romanos 9 y 10. ¿Y qué pasó con Israel? Si nada me podrá separar del amor de Cristo, ¿qué pasó con Israel? Y Pablo va a venir a explicar que parte de lo que Mateo explicó, y no voy a repetirlo, pero que las promesas del Señor continúan a través de la iglesia y que por medio de Cristo las promesas van a ser cumplidas y el verdadero Israel es por medio de la persona de Jesús. ¿Están conmigo hasta ahora? Llegamos a este capítulo, el capítulo 10, y Pablo está hablando de este sentido, de cómo él va a edificar a su pueblo y va a hacer las promesas de Israel por medio de Cristo, y nos va a querer decir un mensaje bien importante. Tienen que escuchar a Jesús. ¿Quieren permanecer con la promesa? Hay que escuchar la voz de Cristo. Si tú quieres
que esa promesa de que nada me separará del amor de Cristo, la forma que esa promesa se cumple es que escuchemos a Jesús. En junio del año pasado, una persona, es junio de este año, esto fue este año, una persona me dio un regalo a mí y a mi esposa para que fuéramos a Israel. En verdad que yo estaba que andaba de una sola pata. Y nos montamos, fuimos a Israel y llegamos a Capernaum. Y cuando estaba en Capernaum, un lugar hermoso, hermanos, el mar de Galilea, es algo increíble. Pero lo que me redargulló ahí o me trajo es la realidad de este texto que dice la maldición de Capernaum, porque Cristo estaba en medio de ellos y ellos no creyeron. Y dice que a ellos será peor que Sodoma y Gomorra, porque Él estaba en medio de ellos y no creyeron. Hermanos, déjenme decirle algo, la realidad de Cristo ahora es mayor que en ese tiempo, porque ahora está en medio de su iglesia por medio del Espíritu Santo, y por eso tenemos que escuchar la voz de Cristo, porque si no terminamos como Capernaum, que podía estar como que en medio de nosotros, pero si no lo escuchábamos, nuestros corazones se van a endurecer, y este es el punto del texto: si no escuchamos la voz de Cristo, terminaremos endurecidos como el pueblo de Israel terminó endurecido. ¿Cuál es la importancia de la iglesia? Es el lugar donde escuchamos la voz de Cristo. Y es la forma que nuestros corazones nos endurecen. Pudiéramos irnos ya, pero tengo que estar un tiempo más, así que vamos a continuar con el sermón. Si escuchamos la voz de Cristo, hermanos, respondemos sometiéndonos a Él, en obediencia a Él, no como un acto que nos da salvación, sino en respuesta a nuestro sometimiento al Señor y a seguir su voz. Hermanos, debemos de alinearnos con la voz de Cristo. Y en la iglesia es donde escuchamos su voz. Por eso es la importancia de encontrar una iglesia que se predique el Evangelio de Jesucristo. Porque es el lugar que el Señor nos habla. Y es donde es proclamado en nuestras vidas. Así que, hermanos, solo escuchamos la voz de Cristo, su gracia y su misericordia. Solo escuchando esa voz no nos endurecemos. Por eso la iglesia local es importante. Voy a repetir eso. Solo escuchando la voz de Cristo, su gracia y su misericordia, nuestros corazones no serán endurecidos. Por eso la iglesia del Señor es importante. Punto número 1. Tienen que escuchar. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Hermanos, no es muy complicado. Sin el mensaje de salvación es imposible creer. Sin el mensaje de salvación es imposible creer. Es importante que nuestro testimonio muestre el evangelio, pero en un momento tiene que ser hablado, tiene que ser expuesto, tiene que ser compartido. Esta realidad: somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios, pero Dios en su infinita misericordia envía a su Hijo a tomar el lugar de aquellos que han de ser salvos, y los que ponen su confianza en este acto, hermanos, que creen en realidad que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, obedeció toda la ley, fue a un madero, tomó nuestros pecados, y en esos pecados la ira de Dios fue derramada sobre él, murió y resucitó al tercer día. Los que ponen su confianza en ese acto son salvos. Y ese acto tiene que ser predicado. Hay una frase que dice: el evangelio es predicado con palabras algunas veces, pero algunas veces sin palabras. No sé si han escuchado esa frase. No, hermanos, el evangelio es modelado sin palabras, pero tiene que ser predicado con palabras. Tiene que ser predicado con palabras. ¿Sabes el único momento que quizás es sin palabras, pero hay que decir las palabras un momento? En una relación que dice: por medio del silencio gana a tu esposo. Pero eso lo que está diciendo es que seas prudente en la forma en cómo comunicas el evangelio, hermanos. Tenemos que predicar la palabra del Señor. ¿Cómo escucharán? ¿Y dónde han de escuchar, hermanos? Es por medio de la iglesia del Señor. Es lo que Matthew nos estaba diciendo. Nosotros nos toca predicar este mensaje. Nosotros nos toca llevar este mensaje de redención, de salvación. De que nosotros hemos sido redimidos, que hemos sido cambiados. Nuestras vidas deben reflejarlo, pero nuestras bocas deben proclamarlo.
para que otros lo crean. Y Dios va a utilizar al cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, para dar este mensaje. En Lucas 15 se habla de la oveja perdida. Y saben el punto de la oveja, el sermón de la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Las 99 y una está separada. Pero el punto de la oveja perdida, hermano, no es solamente ir a buscar a la oveja perdida, es que las 99 son los perdidos. Los 99 eran los religiosos que pensaban que estaban en el redil. Los únicos que somos parte del redil son los que son rescatados por el mensaje del Evangelio. Así que necesitamos proclamar esta verdad. Gran parte de nuestra labor es decirles a otros, tú quieres escuchar a Dios por medio de la persona de Jesús hablar, sé parte de la iglesia del Señor. Y la forma que decimos sé parte de la iglesia del Señor es por medio de la fe y el arrepentimiento. Los estamos invitando al acto más poderoso y glorioso en la redención. Ahora mismo están hablando que si Putin tira una bomba, que si hermanos, el poder reside en la persona de Jesús y en sus palabras. Y le decimos a las personas, ¿tú quieres ver poder y escuchar poder? Ven y sé parte de la iglesia del Señor para que escuches sus palabras. Domingo tras domingo. Que cambian y transforman a seres humanos para su gloria. Cuando escuchamos la voz de Cristo, su gracia, su misericordia, no nos endurecemos. Por eso la iglesia del Señor es importante. Punto número 2, escuchan, pero no rechazan. Tenemos de escuchar, pero no rechazar. Punto número 1, tenemos que escuchar. Punto número 2, tenemos que escuchar, pero no rechazar en ventaja. Verso 16, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, el Señor ha creído. ¿Quién ha creído a vuestro anuncio? Hermanos, yo no sé si ustedes han estudiado Isaías, pero ¿ustedes saben cuál era la misión de Isaías? Era predicar hasta que no quedara ninguno. Isaías 6 dice, predica, van a quedar 10, como una décima parte, y después de eso va a quedar más que uno. ¿Quién es ese uno? No es Isaías. ¿Sabes quién era ese? El verdadero Israel, Cristo, de donde va a salir la salvación. El punto es, hermanos, algunas personas, no todos hicieron caso, no todos van a creer, pero tenemos este mensaje y invitamos a personas a escuchar al Creador del universo hablar a nuestras vidas. Y verso 17 es donde quiero venir y casi acampar. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. En el verso 16 dice, ¿quién ha creído a vuestro mensaje? ¿Quién ha revelado el brazo del Señor? Es claro que Cristo fue revelado y ellos lo negaron. ¿Qué es la diferencia de aquellos que ahora siguen a Cristo? ¿Por qué seguimos a Cristo y por qué otros no siguen a Cristo? Verso 17 nos dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Es interesante, hermanos, porque pensamos a veces que el oír viene la fe. ¿Verdad? La fe viene por el oír y nos concentramos en eso. Pero lo importante de este punto es de dónde viene el oír. ¿Cómo tú puedes entonces oír? Por escuchar la palabra de Cristo. Entonces la fe viene por el oír, pero no puedes oír si no estás escuchando la palabra de Cristo. Y es un milagro que tiene que suceder que Cristo hable a ti. Y una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer, si la fe, ¿y qué es lo que Pablo ha estado diciendo por 10 capítulos, 9 capítulos antes? Que la salvación es ¿por qué? Por fe. Justificación por fe, es lo que ha estado presentando Pablo. Y aquí nos dice, ese que te hace falta para tú poder ser justificado. ¿Entiendes lo que es ser justificado? Es ser visto como rectos delante de Dios, como que hemos obedecido toda la ley. Y todos necesitamos ser declarados rectos delante de Dios para estar frente a Dios. No solamente necesitamos que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que ser presentados como aquellos que obedecimos a Dios. Y Cristo obedeció perfectamente y su obediencia es puesta en nosotros y por eso somos declarados justos. Y somos declarados justos solamente por la fe. Y Él está diciendo aquí que la fe viene por el oír. Así que yo he puesto atención. Si lo que necesito es fe para ser justificado y me está diciendo que la fe viene por el oír, esto es importante. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Muy caribeño o le meto un poquito más despacito?
Pero nos dice que ese oír, que viene la fe, viene por la palabra de Cristo. Entonces tengo que preguntarme cómo Cristo habla hoy. ¿Cómo Cristo habla hoy? ¿Cuál es la forma de Él comunicarse? Porque si la fe viene por el oír, tengo que oír aquello que me va a permitir oír, que esto haga pop. Bueno, yo tengo 48 años, yo sé lo que todos van a pensar, wow, se ve más joven, no sé qué ha pasado. Pero, ya ese chiste, ya la gente me dice, no, en verdad te ves como de 48, en verdad como de 48 y medio te ves. Pero después de los 40 estaba hablando con unos hermanos aquí, y uno empieza a hablar de los dolores que tiene, las cosas que te están fallando, que el COVID me dio de esta forma y estoy cansado. Y una de las cosas que a mí me dio ahora, que es que me empezaron a dar infecciones de oído, porque tenía un problema de drenaje en uno de los oídos, y las mascarillas, los barbillos, me hacían más daño que bien, porque hacían que me diera sinusitis, y me estaban dando infección tras infección de oído, tras infección de oído, tras infección de oído. En medio del COVID, yo tenía síntomas de COVID como por meses, porque tenía estos problemas de infección de oído. Fue bien divertido esa etapa de mi vida. Me hice más de 100 pruebas, hermano, porque cada domingo iba para la iglesia, no me sentía bien porque tenía ese problema, hasta que me descubren lo que tengo y me ponen un tubo. Usted sabe que a los niños pequeños le ponen un tubo para drenar el oído para que no dé infecciones. A mí el tubo de niños pequeños lo pusieron a los 48 años. 47 años. Y eso me ayuda, y cuando estoy en aviones, muchas veces antes me sentía esta presión, este aspecto que la gente te habla y se siente lejos y todo eso. Ahora con esto yo hago ¡pup! Y se va en un momento. Escucho. Hermanos, la palabra de Cristo es el que nos hace escuchar. Si no estamos sordos, podemos escuchar muchas cosas. Podemos escuchar mensajes positivistas, podemos escuchar filosofías humanas, podemos escucharnos a nosotros mismos. Muchas veces no escuchamos a Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque nos estamos escuchando a nosotros mismos. Necesitamos escuchar a Cristo para poder oír, para poder tener fe. Así que tenemos que preguntarnos dónde Cristo habla. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Hermanos, cuando cantamos juntos canciones que proclaman a Cristo, Cristo nos habla. Cristo está hablando en nuestros corazones. Hermanos, a veces, yo no sé si ya dije esto, pero a veces yo estoy que mi corazón está duro, está que siento que estoy distante del Señor, como que yo no quiero hablar del Evangelio como si estuviese hablando del clima, hermanos. Yo quiero que el Evangelio sea algo que sea apasionado en mi corazón. Y hay momentos que me siento que no es apasionado y necesito formas de poner como un combustible en mi corazón que diga, sí, Él es hermoso, Él es lo mejor que hay. Muchas veces me pongo a escuchar canciones, a ver qué canción tiene un efecto en nuestro corazón. Y hablo una y como que no pasa nada, pongo otra. Me acuerdo un día estaba así, iba a predicar para un retiro de matrimonios. Y yo sentía, hermano, que nada había en mi corazón. Pensaba en el Evangelio y es como si estuviese pensando en un emparedado. No tenía ningún efecto en mí. Y yo seguía poniendo canciones hasta que llegó una, El Cordero y el León, me acuerdo como ahora. Y empecé y vi que mi corazón latió un poquito. Y la puse otra vez, El Cordero y el León. Él es aquel que ruge, que va a traer juicio, pero es también el Cordero que dio su vida por mí. ¡Oh, cuán glorioso es el Señor! Y eso comienza, hermanos, a tener efecto en nuestros corazones cuando juntos cantamos verdades del Evangelio y recordamos, Él está en medio de nosotros. Él nos habla. Si usted se lleva algo de esto que estoy diciendo es, hermanos, vamos el domingo a la iglesia, Él va a hablar. Voy a oír y por ende voy a tener fe. En el ciclo que Dios ha creado, ha dicho, no más de 7 días sin tú escuchar mi voz junto a los otros creyentes. Es un ciclo que Él ha creado que necesitamos escucharlo. 6 días trabajamos, 1 descansamos. ¿Cómo descansando? Escuchando la voz de Cristo. Que trae refugio en nuestros corazones. Por eso, hermanos, ir a la iglesia no es como que, ay, déjame ver cómo se siente. Necesito escuchar a Cristo junto a los hermanos, junto a la comunidad de creyentes. Efesios 2:17. Pablo está hablando a la comunidad de Éfeso, en lo que es hoy Turquía.
Y dice, y vino y anunció paz a vosotros, quien estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. ¿De quién estaba hablando ahí, Pablo? De Jesús. Jesús vino a Éfeso. Entendemos que históricamente solo estuvo en Palestina. ¿Cómo Él fue y anunció paz a los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, hermanos? Porque Cristo habla cuando su pueblo está. Luego en ese mismo capítulo habla de que nos estamos convirtiendo en este templo similar lenguaje al de Primera de Pedro capítulo 2. Este lugar donde Dios habita, ahí es donde Dios habla. En medio del cuerpo de Cristo. Oh, hermanos, no minimices cuando estás teniendo comunión con un hermano en la iglesia y conversando con él. Primera de Juan, capítulo 1, dice que el gozo es completado para que tengamos comunión los unos con los otros, pero en realidad tenemos comunión ¿con quién? Con Dios. Eso es increíble, hermanos, que cuando yo estoy teniendo comunión con un hermano, no solamente estoy teniendo comunión con un hermano, estoy teniendo comunión con Dios, porque somos parte del cuerpo de Cristo y Dios nos habla por medio de su iglesia. Hermanos, esto a mí me apasiona. Yo soy apasionado, pero este tema me apasiona porque necesitamos escuchar a Cristo. Y hay temas que me apasionan, pero si no escuchamos a Cristo, cualquier otro tema es secundario, hermanos. Porque sin escuchar a Cristo, lo que va a suceder es que nos vamos a endurecer. Oh, hermanos, solamente la voz de Cristo es el que puede hacer que nuestros corazones duros no se endurezcan. O quizás de una mejor manera, nuestros corazones que estaban endurecidos, que ahora están blandos, vuelvan a endurecerse. Si fue la palabra de Cristo la que hizo que se pusieran blandos, solamente la palabra de Cristo puede mantenerlo blando. En 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz. ¿Qué le está diciendo ahí Pablo? La palabra de Dios habló y ¿qué se hizo? La luz. Ese es el poder de Dios. Él habla luz. No, yo no sé si ustedes han vivido, yo estuve en Puerto Rico cuando pasó el huracán María, no hace ahora un año, que estos meses que pasó el huracán, otro huracán, no me acuerdo cómo se llama, son tantos huracanes que ya ni me acuerdo. No, Ian fue para Florida, este fue en Puerto Rico, fue otro. Fiona, la de Shrek, Fiona. Pero en el 2017 pasó María y mi suegra, gracias al Señor por las suegras. Mi suegra estuvo 8 meses sin energía, hermanos. 8 meses sin luz eléctrica. Con una plantita eléctrica ahí, resolviendo y resolvió. Una mujer increíble. Pero un día llevamos a nuestros hijos cuando solamente había 5% de luz eléctrica en toda la isla. Y fuimos a llegar a mi suegra y ella vive en un campo, en un sitio un poco remoto. Y íbamos en el auto y yo apagué la luz del auto, hermano. Y mis hijos, prende la luz, prende la luz, prende la luz, porque eso era la boca del lobo, decimos en Puerto Rico, de lo oscuro que estaba. Y uno está buscando dónde prender, porque la oscuridad, hermanos, Dios habla y se hace la luz. Ese es su poder, hermanos. Esa es su gloria, su majestuosidad. Él habla y las cosas suceden. Y Él habla y se hace la luz. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Hermanos, la belleza de Cristo, por medio de la palabra de Cristo, resplandeció de una forma en nuestras vidas y el corazón oscuro se hizo luz, por medio de la palabra de Dios. Así que, ¿qué necesitamos para que eso permanezca encendido? La palabra de Dios hablando en nuestros corazones. Así que debemos de estar atentos a escuchar. Debemos de darle prioridad a escuchar la palabra del Señor. Si vas el domingo simplemente pensando, es que tengo que hacer esto, tengo que cumplir, no, hermano, Dios va a hablar. Yo le digo a la iglesia local que sirvo, hace un año yo vine acá, estábamos en otro hotel, ¿verdad? Estábamos en el tiempo de COVID, había menos gente, terminé de hablar y vino un hermano, yo dije esto esta mañana, vino un hermano a decirme, hermano, me animó mucho que el mensaje que usted dio, y yo, oh, claro, la palabra del Señor. No fue el mensaje. Es que usted tiene un problema al hablar, que yo tengo algo similar. Usted lo tiene peor que yo. Y como quiera, Dios me habló en medio de eso. Y yo le digo a la iglesia local que yo sirvo, hermanos, a ustedes le tocó
que Dios le hablara por medio de alguien que tiene frenillo. Lo que yo tengo, mi condición se llama frenillo, que tengo un problema de pronunciar ciertas R's. Y Dios les habla a ustedes por medio de alguien que tiene frenillo. Hermanos, de lo necio de este mundo, de lo débil de este mundo, Dios se glorifica. Porque es Dios hablando. No es un ser humano, es la confianza, es la certeza, es la certidumbre de que cuando la palabra de Dios proclamada, ¡pum!, luz en los corazones de las personas, de aquellos que son sus hijos. De las cosas que yo hago cuando voy a asumir una tarima, a predicar la palabra del Señor, hermanos, habla Espíritu Santo del Señor. Eres tú el que puedes hacer, no es mi retórica. Yo tengo que ser un instrumento de ayudar, en dar un mensaje claro, pero tú solamente puedes hacer la palabra vida. Solamente tú puedes traer convencimiento, solamente tú puedes traer de tinieblas a la luz. Y por eso, hermanos, cuidamos a la iglesia, y para terminar, no rechazando el mensaje. Punto número 3. Escuchamos, pero no desobedecemos. Verso 20. Isaías es muy osado y dice, fue hallado por los que no buscaban, manifestado los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Dios, capítulo 11 de Romanos, la parte central, el punto que Pablo está trayendo es, hermanos, Dios salva de formas asombrosas. Dios salvó al pueblo de Israel cuando, ¿qué le dice Dios después? Ustedes no eran nada impresionantes. Asombroso que salvó al pueblo de Israel. Y luego, ¿qué es asombroso? Que salva a gentiles, que su salvación se extiende a los gentiles de este lugar. Para que ha pasado 2000 años y nos hemos acostumbrado, pero debemos vivir, ¡wow! Dios extendió su gracia de su lugar geográfico, Israel, a todo el mundo por medio del Espíritu Santo. Debemos vivir sorprendidos de eso. Que las promesas que eran para un pueblo ahora son nosotros en Cristo Jesús. No podemos acostumbrarnos a esa gloriosa verdad de que antes éramos extranjeros, éramos lejanos, y ahora por medio de Cristo, tanto judío como gentil, podemos ser parte del pueblo de Dios. Nos hemos acostumbrado a ese sentido, hermanos. ¿Quiénes de aquí tienen linaje hebreo? Bien poquitos. Quizás alguno que otro que tenga un abuelo o algo así por el estilo. Pero la mayoría de nosotros gentiles, hermanos. En Puerto Rico le decimos a un pejo que está de varias razas, no un pejo puro, un pejo sato. Todos somos pejos satos. Mezclados, no somos del linaje de Israel, pero Dios extendió asombrosamente su salvación alrededor de todo el mundo. ¿Qué queremos aprender de Israel? A no endurecer nuestros corazones y hacernos sordos a su voz. Acostumbrarnos a escuchar y que no escuchemos la palabra de Cristo y nuestra fe no sea fortalecida. Oh, hermanos, la exhortación, el llamado, el pedido es que debemos de entender que si no venimos asombrados a escuchar a Cristo, vamos a estar sordos y sin fe. La importancia de la iglesia local es que es el centro, el lugar donde Dios habla. Es el lugar donde Dios ha decidido comunicarse a su pueblo. Y Dios nos habla individualmente, hermanos, pero si nos habla individualmente es para el beneficio del cuerpo de Cristo. No es para mi beneficio individual, es para la bendición de la comunidad. Y entendemos que el lugar donde Dios va a hablarnos, va a edificarnos, es con el pueblo de Dios. Así que abrimos nuestros oídos a escuchar la palabra de Cristo. ¿Y dónde habla Cristo? En su iglesia. Así que mi aplicación principal, hermanos, no endurezcamos nuestros corazones a escucharle. Si tú estás aquí, y quizás estás en un proceso de buscar mayor profundidad en la palabra, que esa profundidad no te aleje de la iglesia local. Que esa profundidad no te lleve a pensar que porque sabes más Biblia quizás que del pastor que está ahora, tú no tienes que escuchar de él. Que nuestros corazones entiendan la realidad de que Dios habita en su pueblo. Su pueblo es un lugar
donde se muestra ese lugar cada domingo cuando venimos a ser su pueblo, hermanos. Y humildemente venimos a escuchar su palabra, a escuchar su voz. Nos preparamos. Termino con esto. Cada domingo nuestro servicio es a las 2 de la tarde. Eso tiene ventajas. No tenemos que salir así como con esa prisa para la iglesia, que a veces salimos, ¿verdad? Cuando el servicio es a las 10 de la mañana, salimos así, con los niños así, los pelos así, y uno ahí llegando casi. No, hermano, nosotros tenemos un día, vamos con calma, almorzamos como familia, yo puedo tomar el tiempo, preparar los corazones de mis hijos, y siempre le digo algo como esto: recuerden, no estamos yendo porque este es el trabajo de papi, estamos viendo porque este es el lugar que Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Necesitamos escucharlo. Y en su ritmo que Él ha experimentado y ha impuesto y nos ha dado, está este ritmo que necesitamos encontrar la paz en Él. Cada 7 días. Venimos a Él, escuchamos su voz, nuestra fe fortalecida. Y todos tenemos un lugar, hermanos. Cuando yo veo una silla vacía, me hace preguntarme si la fe de ese hermano está tambaleando. Pero cuando veo las sillas, los lugares tomados, mi fe fortalecida porque cada persona está diciendo con su presencia: yo creo en el mensaje y yo creo que Cristo me va a hablar. Juntos, hermanos, como iglesia, la importancia de la iglesia local, ¿cuál es? Es el lugar donde Dios ha decidido hablar. El Dios que habló para crear el mundo, pero el más importante, el Dios que habló para dar salvación a su pueblo. Habla a su pueblo por medio de la iglesia local. Demos la importancia, demos la prioridad, demos el valor a este regalo que el Señor nos ha dado. Domingo tras domingo. Oremos. Señor, hay un canto que dice: puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Señor, en creemos esto, tú eres lo que necesitamos. Ayúdanos a escuchar tu voz y ayúdanos a no endurecer nuestros corazones. No queremos, no deseamos hacernos sordos, así como tu pueblo en el Antiguo Testamento desechó tu voz. Queremos ser tiernos, que nuestros corazones, que ahora tu ley habita en ellos, que tu espíritu está en nosotros, estemos inclinados a escuchar tu voz. Que creamos, entendamos que tú has dado diferentes medios de gracia, pero has dado un medio de gracia que es la proclamación de tu palabra, cuando juntos nos reunimos para celebrar tu resurrección y la realidad de que porque tú estás vivo, tú hablas a tu pueblo. Ayúdanos a atesorar esto, Señor. Que en este mundo que tenemos acceso a tantos sermones de clase mundial por medio del internet, eso no nos haga desapreciar la belleza que tenemos cuando nos reunimos como iglesias locales. Donde tú nos hablas, donde tú nos animas, donde tú nos consuelas y donde se hace real la promesa de que nada nos separará del amor de Cristo, porque ahí es donde escuchamos tu voz. En tu nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestro
confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador.